Viene fuertito el verano ya en la península. Ayer tuvieron mucho calor y se espera que hoy sea bastante peor. Primera ola de calor que tiene a 8 comunidades en alerta, sobre todo Andalucía va a ser la que peor lo pase. Hasta 44 grados podrían alcanzar en algunas zonas de esta comunidad. La verdad es que las máximas asustan, pero también las mínimas. El termómetro no va a bajar de 30 grados en muchas localidades. ¿Qué tal? Buenos días. Pese a toda la información que nos llega prácticamente al minuto, es probable que usted se pregunte, ¿pero qué está pasando en Rusia? ¿Ha habido una intentona de golpe de Estado, una rebelión militar, un enfrentamiento entre clanes? Bueno, ni los expertos se ponen de acuerdo al ponerle un nombre en concreto, aunque coinciden en que el amago de asalto a Moscú por parte de los mercenarios rusos muestra un resquebrajamiento en la cúpula del poder de Putin y a medio plazo una oportunidad para el ejército de Ucrania, que está mostrando una imagen mucho más sólida que el bando ruso. Putin muestra debilidad mientras el rebelde Prigozhin se encuentra en paradero desconocido. Mejor no dejarse ver. No será un golpe de Estado, pero sí un mazazo a la reputación de Putin como hombre fuerte. Su imagen de duro desaparece cuando negocia con un ejército de solo 5.000 hombres que amenaza a unas fuerzas armadas de más de 1 millón. Occidente toma nota de que la cúpula no está tan unida como se suponía, y también lo hace Ucrania, que sabe que este episodio minará aún más la moral del ejército invasor, donde las huestes de Wagner eran utilizadas como fuerza de choque. Queda por ver si Putin respeta el acuerdo con Prigozhin o trata de eliminarle de la ecuación. Su destino aparente es la vecina Bielorrusia, donde han obtenido refugio. Bueno, hoy indagamos en este tema. También les vamos a proponer que miren en su armario. ¿Ha notado que la ropa le dura menos que antes? No porque se estropee, sino por imperativo de la moda, el gusto de comprar ropa nueva. Resulta que este boom de la moda rápida ha transformado la industria textil, multiplicando sus efectos contaminantes. El ritmo al que los consumidores compramos se duplicó solo entre 2004 y 2019. Este frenesí provoca escenarios siniestros como el inmenso vertedero de ropa de Atacama, en Chile. Hoy hablamos de este asunto. Y lo que está de moda desde hace siglos es un cuadro que nos fascina a todos, porque es uno de los más contemplados en el Museo del Prado. Aquí lo tienen, el Jardín de las Delicias del Bosco. Un sistema instalado por el propio museo es capaz de mostrarnos en qué parte nos fijamos más en este tríptico, en el que podemos entretenernos observando múltiples figuras y símbolos que aparecen en sus 3 paneles. Enseguida analizamos lo que podemos encontrar en esta especie de ¿dónde está Wally? Del siglo XV. Pero nos centramos en primer lugar en lo ocurrido en Rusia durante este fin de semana. El sábado ocurrió sin duda la mayor crisis interna desde que comenzó la guerra en Ucrania en año y medio, probablemente la mayor en los últimos 20 años. El propietario del grupo Wagner se rebeló durante unas horas contra las instituciones rusas. En tan solo una semana sus hombres han pasado de conquistar Bakhmut en Ucrania a hacerse con el control de la ciudad rusa de Rostov y amenazar con tomar Moscú. Se detuvieron a solo 200 kilómetros, manteniendo en vilo a medio mundo hasta que el propietario del grupo Wagner acordó con el presidente de Bielorrusia como mediador poner fin a la rebelión. La capital rusa amanecía este domingo con una cierta calma después de las tensas horas que se vivieron el sábado. Hoy es un día festivo, se declaró así durante este fin de semana para tener algo más de tranquilidad. El motín duró apenas 24 horas. Viernes por la noche aumenta la presencia de vehículos militares en la ciudad rusa de Rostov. Algo está pasando en Rusia. Al filo de la medianoche, el jefe del grupo Wagner anuncia que se rebela contra el Kremlin. Yevgeny Prigozhin acusa al ejército ruso de bombardear sus bases. La televisión pública interrumpe la programación para leer un comunicado de Moscú. El presentador pide que se detengan las acciones ilegales de inmediato. Pero eso no ocurre. A primera hora del sábado, las tropas del líder de los mercenarios ya están desplegadas y controlan la ciudad de Rostov.
Hemos tomado los objetivos militares de la ciudad, está bajo nuestro control, incluido el aeródromo, afirma Prigozhin. Además, anuncia que sus hombres se dirigen hacia la capital de Rusia. Moscú intensifica la seguridad en edificios gubernamentales, instalaciones de transporte y otros lugares clave. En un discurso televisado, Vladimir Putin califica el motín de traición y avisa que se tomarán medidas severas. La policía armada interviene en las oficinas de Prigozhin en San Petersburgo. Mientras, el líder de los mercenarios mantiene este encuentro con el viceministro de Defensa ruso, a quien le pide la cabeza de Sergei Shoigu y el jefe de Estado Mayor. Convoyes militares de Wagner continúan dirigiéndose hacia Moscú en un avance relámpago. El presidente de Ucrania dice que Rusia vive un caos absoluto. Y cuando están a punto de cumplirse las 24 horas desde el inicio del motín, los combatientes de Wagner comienzan a retirarse de Rostov y frenan su avance hacia la capital rusa. Prigozhin, jaleado por los ciudadanos, pone fin a la rebelión tras la mediación del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. El jefe del grupo Wagner no será procesado a cambio de abandonar Rusia y exiliarse a Bielorrusia. A los miles de mercenarios que le acompañaban se les ofrece pasarse a las tropas rusas para no ser castigados. Bueno, y esta es la cabeza que pedía el rebelde Prigozhin, la del ministro de Defensa ruso, entre otros. Es el gran enemigo del jefe de los mercenarios de Wagner. Es la primera vez que se le ve en público desde este fin de semana. Las imágenes han sido difundidas por el propio ministerio, que no aclara dónde ha tenido lugar esta visita, en teoría, a las tropas invasoras de Moscú. Ha visitado el puesto de mando dirigido por el grupo militar Zapad en el oeste de Rusia. Bueno, a ver si arrojamos algo de luz sobre lo que pueda estar ocurriendo en Rusia y las consecuencias que este enfrentamiento pueda tener. Lo hacemos con Antonio Sánchez Ortega, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Bueno, esto no sé cómo calificarlo de entrada. Un golpe de Estado parece que no, porque no se trataba de cambiar el régimen. Más bien parece una bronca entre distintas facciones del propio ejército ruso, ¿no? Desde luego ha sido algo muy extraño y que nos ha sorprendido a propios a extraños, ¿no? Aunque bien pensado, alguna vez a posteriori, obviamente, esto es un resultado de un cierto proceso de feudalización que se está produciendo en Rusia con la aparición de estos señores de la guerra, ¿no? Pues ha sido Prigozhin el que ya llevaba manifestando su descontento con la cúpula militar rusa y había pues hecho acusaciones muy serias. Ha dado un paso más, quizás el de rebelarse, quizás era una huida hacia adelante porque él sabía que sus días estaban contados y que quizás su única posibilidad de sobrevivir, la debilidad de su grupo, era pues llevar a cabo una acción desesperada y que parece que le ha surtido efectos. Aunque, como digo, esto es algo que estamos viendo un cierto resquebrajamiento de esa unidad política, esa unidad en el ejercicio del poder, digamos, de la coerción, de la violencia, que está viendo en Rusia, porque podemos ver que otros señores de la guerra, como Kadyrov, el líder de Chechenia, pues también tiene un ejército a su disposición, también de 20.000 hombres, y que pues en un momento dado puede jugar un papel importante. Como vemos, estamos en un momento muy complicado. Nunca Putin se ve enfrentado a una crisis de estas dimensiones, ¿no? En la que alguien se atreva a cuestionar de una forma tan impactante su poder. Claro, y esto también tiene un efecto en la imagen del régimen, porque Putin había labrado buena parte de su popularidad en la imagen de hombre duro, ¿no? Y de repente alguien va y le tose, y lo que es más curioso, aparentemente se lo permite, ¿no? Sí, esto es otra de las sorpresas que nos hemos llevado. Putin pues ha sido gran parte de su liderazgo e incluso de su aceptación entre los rusos era esa proyección, si queremos, de hombre duro, fuerte, que mantenía la estabilidad, que había acabado con los vaivenes de los años 90 y esa imagen era algo muy apreciado en su liderazgo político. Hemos visto cómo Putin había perseguido, asesinado, encarcelado a aquellos que se habían atrevido a hacer críticas o alguna tímida oposición contra él. Y en cambio ahora vemos como con un desafío de tal dimensiones ha tenido que llegar a una solución de compromiso porque quizás se vio en la realidad de que no contaba con las fuerzas para poder detener ese avance de Prigozhin. Aunque tampoco era posible era pensable que hubiese podido llegar a tomar el poder, pero sí es posible pensar que a lo mejor no todas las fuerzas, el ejército de Putin, estaba dispuesto a enfrentarse a Prigozhin.
Claro, porque hay que pensar que todo ese recorrido que hacen los hombres de Wagner desde Rostov hasta 200 kilómetros de Moscú, si alguien se lo hubiese querido impedir, probablemente hubiese ocurrido. Y ha habido, bueno, algunos enfrentamientos hubo, pero no parece que hubiese una resistencia potente del ejército, ¿no? Efectivamente, bueno, lo más normal es que la mayor parte del ejército occidental de Rusia se encuentra hoy en día desplegado en Ucrania, con lo cual las fuerzas que pueden tener en esas zonas serán bastante más limitadas, ¿no? Y como fue, digamos, una actuación muy rápida, pues a lo mejor la posibilidad de movilizar la Guardia Nacional Rusa, pues era algo que estaba en marcha, pero que también tenía momento. A mí lo que más me ha sorprendido ha sido el escaso papel de las fuerzas aéreas. Una columna que avanza abiertamente por una autovía es un blanco perfecto para las fuerzas aéreas. Y en cambio hemos visto que se han producido pues algunos altercados, algunos enfrentamientos con algunos helicópteros y algún avión, pero no ha habido una aparición masiva de las fuerzas aéreas, lo cual me da bastante que pensar. Claro, a medio plazo, porque a corto plazo no sabemos si tendrá consecuencias o no. Aparentemente ahora mismo están apretando filas en torno al régimen, al liderazgo de Putin, pero a medio plazo esto puede tener consecuencias en torno a la invasión de Ucrania. Es pronto para saberlo. Yo cuando en estos casos que tengo un poco de incertidumbre, lo único que puedo hacer a veces es tirar de la historia, ¿no? Y cuando pienso en la historia de Rusia, lo que sí hay una constante es que un líder débil, especialmente en momentos críticos para la nación, es un líder que tiene poca posibilidad de durar, ¿no? Vemos como a lo largo de la historia los líderes que han demostrado debilidad han sido depuestos. La debilidad de Putin ha quedado de manifiesto de una forma exagerada en esta crisis y pues si hay alguien que en algún momento ha pensado que podía haber un momento de cambio de timón, quizás este sea el momento. Pero como digo, estos son un poco todavía cábalas y estamos, el golpe recién está desactivado y aún no sabemos lo que va a suceder. Pero desde luego esto no augura nada bueno para el liderazgo de Putin. ¿Le conviene a Ucrania, le conviene a Occidente un régimen ruso desestabilizado ahora mismo? ¿O puede ser peor el remedio que la enfermedad, por así decirlo? Dependiendo del tipo de desestabilización del que hablemos. Si lo que hablemos es de un proceso de renovación, de liderazgo en Rusia, pero que sea más o menos pacífico y que pudiese entrar otra persona con otro perfil, sería interesante para Occidente, especialmente si esa persona pues entendiese que es necesario salir de alguna forma del conflicto de Ucrania. Pero si lo que vamos a tener es una desmembración de Rusia y en el que tenemos algunas repúblicas, esto es un escenario futurible y poco probable, pero bueno, en un proceso de desestabilización no sabe lo que puede suceder. Y en el que pues hubiese algunas repúblicas como Chechenia, algunas otras que pudiesen salir de la federación o se extendiese más allá o llegase una persona como Prigozhin al poder o Kadyrov o algún otro, o el propio, pues sería algo bastante preocupante porque estaríamos hablando de personajes con un perfil mucho más duro dentro de sus actuaciones, dentro de lo poco que nos gusta o nos preocupa o desde Occidente. Hay que decir que Putin ha mantenido cierta racionalidad en sus actuaciones. No sabemos lo que el cambio de líder podía suponer. Claro, bueno, no estamos en esa situación, ni mucho menos, pero bueno, estamos haciendo previsión a lo que pudiese suceder en un momento dado. Ojalá sirviese esta situación para obligar a Rusia en cierta manera a negociar y a terminar de una vez con esta guerra. Pero claro, eso también es mucho mirar hacia adelante, ¿verdad? Sí, yo de hecho, si me preguntase mi opinión, yo creo que aunque debilitado, Putin se mantendrá en el poder y creo que tratará un poco de reconstruir los apoyos. Y si puede, en algún momento, creo que pues irá por Prigozhin una vez que tenga el frente interno un poco más tranquilo. Sí, esa es la pinta que tiene todo y la opinión que tenemos todos en torno a esa cabeza de Prigozhin que desde luego corre peligro y probablemente tenga un precio ya en Rusia. Antonio, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Rusia libra batallas en varias partes del mundo, no solo en Ucrania. En Siria, por ejemplo, ya casi nos hemos olvidado de que presta apoyo al gobierno actualmente frente a los rebeldes. En los últimos enfrentamientos han muerto más de 30 personas y han resultado heridos en un presunto bombardeo ruso en un mercado de la ciudad de Idlib, al norte del país. Varias personas, 9 concretamente, han fallecido. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos apunta a un ataque efectuado con aviones no tripulados. Rusia es uno de los principales apoyos internacionales del presidente sirio, Bashar al-Assad, y su intervención militar en 2015 permitió a las fuerzas gubernamentales repeler los avances y mantener a Assad en el poder.
Cambiamos de continente, nos vamos hasta Honduras, donde son 13 ya las víctimas de la masacre de Choloma, al norte del país. Según la policía, varios sujetos entraron en un local de billares y abrieron fuego contra un grupo de personas. El gobierno ha ordenado imponer el toque de queda en la ciudad. La medida también se va a aplicar en San Pedro Sula, donde se han registrado numerosas muertes violentas en los últimos días. Todos estos asesinatos se relacionan con el narcotráfico. Y en la vecina Guatemala ayer tuvieron lugar elecciones muy polémicas porque la Junta Electoral había invalidado ya varias candidaturas de la oposición. Ha comenzado el recuento y nos encontramos denuncias como esta. Se evidencia corrupción, manipulación de las papeletas, incluso hasta balazos han habido. Ciudadanos anónimos que aseguran que han visto algún tipo de tongo. A esta hora está teniendo lugar el recuento, se calcula que ya se han contado la mitad de los votos y hay un empate entre los dos principales candidatos, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. De seguir este empate habría una segunda vuelta. Y en Venezuela, el dirigente opositor Enrique Capriles ha anunciado su candidatura a las elecciones primarias de la oposición. La única manera en este país de cobrar las elecciones y no entrar en palabras vacías es ganarle a este gobierno por nocaut. Bueno, pues Capriles, uno de los más de 10 candidatos que van a medir sus fuerzas en los comicios internos para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones previstas para el próximo año. Es la tercera vez que Capriles se postula. Político y abogado, 50 años, que ya se midió en las urnas a Chávez y a Maduro en otra ocasión. En ambos casos salió derrotado. Bueno, y de un aspirante a un recién elegido presidente en Grecia, el conservador Kyriakos Mitsotakis revalida el mandato tras ganar la repetición de las elecciones, obteniendo mayoría absoluta. El líder de Nueva Democracia logra vencer en las legislativas con más del 40% de los votos. El partido de izquierda, Syriza, apenas consiguió un 20% y los socialistas del PASOK el 12%, quedando como tercera fuerza. En total, 8 siglas acceden al nuevo Parlamento griego, de las que 3 son de extrema derecha y una de extrema izquierda. Bueno, este cuadro que está aquí, el Jardín de las Delicias del Bosco, es uno de los más contemplados en el Museo del Prado, que incluso se ha detenido a estudiar en qué parte nos fijamos más. Enseguida les vamos a dar las claves de este cuadro que tanto nos fascina, pero va a ser después de una pausa, no tardamos. Bueno, seguimos en Atlántico Noticias. Ha venido a nuestro plató hoy Raquel Toste a contarnos un curioso estudio sobre cómo miramos cuando nos fijamos en un cuadro que nos fascina, el Jardín de las Delicias del Bosco. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. Hola, Robert. Sí, es un cuadro fascinante. Yo creo que, bueno, en el Prado, las meninas y él... Luego, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio museo dice que aquí es donde más gente se para y donde más tiempo pasan mirándolo, ¿no? Sí, según la Universidad Miguel Hernández, pues han creado un dispositivo como unas gafas en las que han podido ver dónde repara la gente, dónde pasa más tiempo en esa tabla enorme que es el Jardín de las Delicias. Este es el Jardín de las Delicias pero estábamos viéndolo abierto, cerrado. Pero vamos a verlo cerrado porque en realidad Jerónimo van Aken, que es el Bosco como lo conocemos, la realizó para el Conde de Nassau y pasaba la mayor parte del tiempo estas tablas, que es óleo sobre tabla, cerradas. Vamos a ver si conseguimos verla cerrada porque es una grisalla en tonos grises. Esto siempre es de carácter moralizante. Entonces, cuando está cerrada, como vemos, la vimos cerrada, pero no se abre pasa rápido, nada. Viste que era como una esfera, el mundo. Sí. Bien, esa era la creación, cuando todavía Dios está creando los vegetales y los minerales. Y aquí ya pasamos al Génesis. Vamos a fijarnos en esta primera tabla, que sería el paraíso. En el paraíso, es verdad que en ese estudio dicen
qué la gente pasa mayor tiempo mirando el infierno, al que es luego este, hablaremos. ¿No? Pero yo creo, Roberto, que si eres canario te vas a fijar en el paraíso. Sí, y ahora te voy a decir por qué. En el paraíso justo se representa la escena en la que Dios está presentando a Adán le está presentando a Eva, la acaba de crear y le está presentando a Eva, pero justo detrás de Adán hay un drago. Y nosotros nos planteamos, si nos vamos a 1500, 1510 en los Países Bajos, cuando el conde de Nassau le pide, esta es la tabla central, vamos a ver si podemos ver la tabla del paraíso, le pide este encargo. Realmente un dragón no creo que él hubiera venido a Canarias en ningún momento. ¿Cómo pudo verla? Bueno, pues habían unos grabados, aquí lo estamos viendo, aquí tengo el drago, habían unos grabados de Martin Somewhere que ya habían llegado y que el Bosco había visto, y también es muy importante que el comercio del azúcar comienza en 1508 y entonces empieza ese comercio entre Canarias y los Países Bajos, en el que también van artistas, obras de arte, pero también tratados de botánica, que en ese momento eran muy espectaculares y muy minuciosos describiendo las islas, que además recordaban el Jardín de las Hespérides, que se relacionaba desde Grecia con toda esa Macaronesia donde se encuentra Canarias. O sea que en y era el Jardín de las Delicias hay un hay drago canario. Hay un drago, también hay una palmera, así que son cosas muy curiosas. Vamos ahora a ver el panel central, si te parece, que es donde también pasa la gente mucho tiempo mirando. A mí no me extraña porque sería este panel del centro, y esto es la lujuria desatada, Roberto. Ya aquí estábamos en el paraíso, ya pasamos a la fiesta. Esto es la lujuria desatada. Aquí, bueno, todo el mundo está o teniendo relaciones sexuales o las va a tener. Aquí nos vemos en la fuente de los 4 ríos, en la que solo hay mujeres. En este panel central, en el lago, solo hay mujeres desnudas, y aquí vemos como una especie de cortejo de hombres que están encima de animales. Algunos son mitológicos, inventados, animales reales. Los animales son muy importantes. Y muchos símbolos, ¿no? Exacto, porque además los animales son muy importantes porque son simbólicos. Las aves representan siempre la lujuria, pero también la vanidad, también la envidia. Vemos que las aves son de gran tamaño, como si realmente estuvieran dominando al hombre. Aquí todo el mundo lo está pasando bien, todo el mundo está desnudo, hay diferentes razas, pero no nos olvidemos que esto es moralizante. ¿Qué significa eso? Que esto les va a pasar factura. Si nos fijábamos, incluso el horizonte, venimos del mismo sitio, era el mismo en el paraíso que aquí, pero ahora nos vamos a ir al infierno. ¿Qué pasa? Estas mismas personas parecen que están condenadas por esa lujuria desatada. En el infierno ya no se están divirtiendo tanto. En el infierno vamos a encontrarnos con que ya en esa tabla de la derecha, de la izquierda, dependiendo de dónde nos pongamos, primero está incendio, un incendio, hay un volcán, pero también es verdad que él vivió el incendio de su ciudad, el Bosco, y de hecho por eso sabemos tan poco de su vida. Es muy misterioso porque se perdió muchísima documentación. Para empezar, aunque siga con la misma, digamos, en el mismo lugar, que es lo que nos hace pensar que son las mismas personas pero condenadas, ahora hay una especie de incendio. Ya vemos aquí, que ahora lo vamos a ver también, el personaje, el hombre árbol, que se dice que puede ser un autorretrato, porque por el grabado que nos ha llegado podría ser un autorretrato del Bosco. Y dentro de este hombre árbol, a ver si lo vemos ahora en la siguiente imagen, vamos a ver además que dentro de su estómago, que está justo en la parte central de esa tabla, en la del infierno, hay una especie de taberna. Todo esto tiene también una simbología muy de la literatura de ese momento. Y en ese momento las tabernas, Roberto, eran lugares en los que luego se daba también, muy propicios, aquí lo vemos, a la lujuria, al desenfreno, bebían, con lo cual esto es de toda la vida. Exacto, se ve la taberna que ya se está incendiando y ya como que presagia lo peor. No sabemos si este hombre está mirando, porque no parece estar mirando con una cara muy de disgusto. No sabemos si transporta las almas o él es también transportado. Lo que sí vamos a ver al final de la tabla, en la última imagen que te traigo, es que este también se le ha denominado un infierno musical, porque los instrumentos de música son instrumentos de tortura. ¿Por qué? Porque aquí se relaciona, mira la arpa, que está este hombre crucificado en un arpa. Aquí se relacionaba con que, además, tenemos que algunas de las partituras se han intentado tocar y se pueden tocar, como vemos aquí, hay partituras, incluso en los cuerpos de las personas, y eran de trovadores. Era música que no era clerical, con lo cual era una música que estaba, pues, que no era moral y no se debía tocar. Dice también este estudio que pasamos mucho rato en el infierno, y dentro del infierno nos fijamos en el hombre árbol y en el pájaro come hombres, que realmente también hace alusión a la literatura, pero que sigue siendo, como decía, simbólico. También está lleno de lechuzas,
que es el mal, y la rana, que es, o el sapo, un elemento siempre diabólico. Así que, Roberto, yo te diría que esto era como para cuando se abría, como para la gente que no sabía leer ni escribir, le quedara clarísimo, ¿no? Como en un cómic, qué es lo que no debe hacer o qué es lo que no puede hacer. Antes que es como un ¿dónde está Wall-E del siglo XV? Totalmente. ¿no? Una forma de empezar a buscar ahí y que nos entretiene todavía y que nos fascina, porque desde luego son una figura fascinante. Sí. Bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre este cuadro. Estoy seguro de que cuando vayamos al Museo del Prado vamos a pasar más tiempo todavía. Seguro, más de 4 minutos seguro. Más. Gracias, Raquel. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos ahora hasta Suecia con otro asunto bien distinto. La muerte de una persona, otras 14 han resultado heridas, entre ellas varios niños, al descarrilar el vagón de una montaña rusa. Fíjense qué susto. Estas imágenes fueron grabadas apenas unos minutos después del accidente. Se observa a una persona que ha quedado sentada ahí en la vía, se supone de las que iba en uno de los vagones. Otro de los vagones ha quedado boca abajo y en el aire. Los más afortunados lograron sujetarse a las estructuras de la montaña rusa y pudieron ser rescatados por los equipos sanitarios. Bueno, y esto es Australia. Esto es un dingo, es un animal parecido a un lobo, una mezcla entre lobo y perro. Esta manada se acercó a un grupo de bañistas en la playa y uno se acerca tanto que hasta muerde a esa turista francesa que al levantarse, pues como ven, provoca esa reacción del animal. Las autoridades han tenido que sacrificar al animal y advertir a los turistas de la presencia de estos dingos. Bueno, la crisis inmobiliaria y también la pandemia posteriormente dejaron a Dubái en una situación económica delicada en su momento. Dubái, Sin embargo, se han propuesto recuperar su antiguo brillo internacional, reconvirtiéndose en un destino turístico de lujo. Por eso ya trabajan en un ambicioso plan. Es este. Dubái quiere volver a brillar. It has been one of the most resilient destinations, one of the destinations that has been able to keep border open. Dubái ha sido extraordinaria en la forma en la que ha manejado esta crisis. Ha sido uno de los destinos más resistentes, dice el director de esta multinacional. El país con la torre más alta del mundo y las islas artificiales persigue ambiciosos nuevos objetivos. Un plan económico de 10 años conocido como D33 que tiene como fin duplicar el tamaño de la economía y convertir a Dubái en uno de los 4 principales focos financieros internacionales. One is Dubai itself. Dubai is a very, very different proposition in terms of it's a Finnish city. Lifestyle here is tremendously good, tremendously strong. Dubái es una propuesta muy diferente, es una ciudad, dice, terminada. El estilo de vida aquí es tremendamente bueno. El número de turistas casi se ha recuperado, son el 4º mercado inmobiliario de primer nivel más activo del mundo, con 219 ventas de viviendas por más de 10 millones de dólares. Así, los precios de las villas han subido casi un 15%, pero ¿quién se puede permitir estas propiedades de megalujo? Detrás de India y Reino Unido están los rusos. Bueno, más noticias en torno al consumo, que a veces se vuelve desaforado. Por ejemplo, con la moda. ¿Saben el impacto que tiene la moda rápida sobre el planeta? Hablamos de informes que advierten de los niveles de contaminación y también la vulneración de condiciones de trabajo de quienes producen este tipo de moda textil. Tal es así que Estados Unidos y el Parlamento Europeo quieren poner límites. La industria de la moda rápida es capaz de diseñar, fabricar y llevar hasta las tiendas prendas nuevas en tan solo 15 días. Al ser prendas de menor calidad, el ciclo se vuelve mucho más corto, las prendas duran mucho menos. Tiene este tema de que es desechable, termina muy rápido en la basura. Una de las zonas más afectadas por esta industria es el desierto de Atacama, en Chile. En las afueras de la comuna de Alto Hospicio se amontonan grandes cantidades de ropa desechada que provienen sobre todo de Estados Unidos y Europa. Ya ni siquiera somos el patio trasero local, sino que somos el patio trasero del mundo, que es peor.
Expertos advierten sobre las precarias condiciones bajo las que trabajan millones de empleados del sector alrededor del mundo. Están obligadas a trabajar muchas horas en fábricas que no son seguras y con acceso limitado a aire fresco, a luz natural y saneamiento. Cada vez más países trabajan para minimizar los impactos de la moda rápida y crear una industria más ética y sostenible. Legisladores estadounidenses estudian una propuesta de ley federal que establecería protecciones salariales para los trabajadores del sector. Mientras, algunos diputados de la Unión Europea abogan para que las grandes compañías reduzcan el número de colecciones de ropa y se prolongue la vida útil de las prendas. Hablamos con Miguel Aguado, divulgador ambiental y director de Belief, empresa de consultoría y comunicación especializada en sostenibilidad. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, está claro que unos pantalones ya no nos duran lo que antes, ¿no? Sí, además las cifras son muy claras y muy alarmantes. En los últimos 15 años, o sea, hace 5 minutos, ya consumimos un 60% más de ropa en todo el planeta, pero también en España. Y nos dura la mitad del tiempo, o sea, que antes nos duraba 2 años, que no era nada, y ahora nos dura 1 año. Pero incluso hay ropa que ni siquiera nos ponemos, que ni siquiera se ha vendido, pero que deja de estar de moda en 15 días en esas tiendas en las que el metro cuadrado de exposición es tan caro, en Estados Unidos y en Europa, y se lo quitan del medio. ¿Y dónde van? A las 100.000 toneladas de ropa tirada en el desierto de Atacama, entre otros. Esto es una barbaridad. Claro, esto, bueno, para quien vende ropa a lo mejor le va estupendamente, pero claro, la industria textil se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta. ¿Esto es verdad? ¿Es verdad que contamina más a lo mejor que la del aerotransporte, por ejemplo? Claro, es que hay que tener, ese es el segundo contaminante después de la producción con residuos, con petróleo, etcétera. Ajá. Porque tengamos en cuenta que la ropa da la vuelta al planeta. Un pantalón vaquero que nos pongamos hoy, que compremos hoy, resulta que viene de China, donde se ha confeccionado, pero el algodón viene de otro lugar del planeta. Toda esa movilidad de esa ropa. Y luego, si no se aprovechan esos residuos después de haberlo usado, que también eso ocurre y que se estropee, pues ahí tenemos el factor de contaminación. Y como una parte de ello también se hace con poliéster, con plásticos, pues tenemos una contaminación que puede tardar en desaparecer una pieza de ropa 2 años. En Atacama estamos teniendo microincendios, porque es un desierto. Pega el sol, plástico, pues incendio. O sea que tiene un impacto altísimo el hacer las cosas mal. Y también se pueden hacer bien. Vale, para hacerlos bien, reciclar lo veo difícil. No sé si tiene que ser una cuestión de tomar conciencia también de que la ropa nos tiene que durar un poco más, o no, o todavía se pueden hacer más cosas. Se pueden hacer. Lo primero, tenemos que pensar que la ropa nos tiene que durar, como nos dirían nuestras madres o nuestras abuelas. Nos tiene que durar. Podemos además repararla. Eso de arreglar la ropa para que le sirva de uno a otro, para que nos siga funcionando. Tenemos que comprar ropa con una cierta calidad. Un pantalón vaquero de 13 euros nos va a durar nada. Con lo cual, si podemos, lo tenemos que alargar en el tiempo. Tenemos que ver que no necesitamos armarios inmensos de ropa. Pero una vez que se ha estropeado, que ya no le damos uso, que no aprovechamos la camiseta para un paño para limpiar en la cocina, esas cosas que sabemos que podemos hacer también, lo que podemos y debemos hacer es depositarlo en un contenedor de recogida de ropa, donde la que esté utilizable se aprovecha y la utiliza otras personas, y la que no esté aprovechable se convierte en un residuo textil, que la Unión Europea y España va a obligar a partir del 2025, del 1 de enero, o sea, a la vuelta de la esquina, que se reutilice. ¿Y en qué? Pues mira, por ejemplo, en rellenos de sofás, de sillas, en otros residuos textiles, en un aislante que es fantástico, térmico. Ahora mismo nos vendría muy bien en muchas casas tener un aislante entre pared y pared de tela que podría permitir que se reduzca esa temperatura. Tiene muchas utilidades. No debemos tirarlo porque contamina y estamos tirando un recurso que es algo valioso para todos. Pero utilicemos la cabeza, consumamos lo que podemos, no muchísimo más. Claro, y otro aspecto del que hemos hablado y que evidentemente también llama la atención, y es las condiciones de trabajo de muchas personas que trabajan en las fábricas. Yo me imagino que las grandes marcas se estarán poniendo las pilas en este aspecto, asegurando la trazabilidad de sus prendas, también conforme a cómo se trabaja en ellas. Sí, y yo creo que también esto tenemos que reconocer ese esfuerzo. Han tenido errores tiempo atrás, ahora realizan auditorías en el sitio donde se están produciendo para garantizar que no se contamina. Por ejemplo, un pantalón, volvamos a los pantalones vaqueros, lavado al ácido, pues en Europa requiere un tratamiento de ese agua. En Asia, pues no tanto, con lo cual una gran marca tiene que asegurar, y lo hace, que el algodón proviene de donde tiene que provenir, bien tratado, que se trata bien, que los trabajadores tienen un empleo adecuado, que no trabajan menores y que todo tiene una trazabilidad, como muy bien indicas, muy adecuada. Hay que perseguir las malas prácticas porque además, si externalizamos lo que exigimos en Europa a otros continentes, estaremos también mejorando la calidad de vida de muchísima gente. Es decir, que apostar por marcas que nos aseguren que esto es así
porque además una marca que tenga un problema gordo cae en las ventas, afortunadamente, caen las ventas en picado, con lo cual lo hacen y se lo exigimos. Es muy importante asegurar que en el lugar de origen se cumplen los mismos requisitos que aquí en Europa o en Estados Unidos. Claro, ahí está también el poder del consumidor que hay que tener. Miguel, un placer hablar contigo, como siempre. Gracias. Igualmente, Roberto, muchas gracias. Bueno, vamos hasta Estados Unidos, que mantiene la alerta por el clima extremo en varios estados. Las zonas con mayor vigilancia ahora mismo son las islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico. Esas peligrosas condiciones meteorológicas pueden traer olas de calor, tornados y al mismo tiempo tormentas tropicales. Las altas temperaturas en el suroeste de Estados Unidos siguen generando interrupciones en el servicio eléctrico y el cierre de oficinas públicas debido a los riesgos por el clima extremo. Al mismo tiempo, la tormenta Brett, que se desplaza por el Caribe, amenaza con convertirse en el primer huracán de la temporada, mientras residentes del sur de Estados Unidos se recuperan tras el paso de tornados. Ante la amenaza de los efectos del cambio climático, el presidente Joe Biden anunció un plan multimillonario que busca invertir en comunidades vulnerables para mitigar el impacto de fenómenos climáticos desde sequía extrema, tormentas o incendios. Según datos oficiales, más de 100 millones de estadounidenses han sido afectados en los 2 últimos años por el clima extremo y el pronóstico no es alentador. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado de 2 a 17 tormentas este año, de las cuales entre 5 y 9 podrían convertirse en huracanes de alta intensidad. En Norteamérica seguimos con el país vecino al norte. Eso que vemos entre el humo es en la ciudad de Montreal. Hace unos días, lo recordarán, vimos como los incendios forestales habían llenado de humo el cielo de Nueva York, de Washington o de Chicago. Pero el cielo sigue muy sucio, concretamente en Montreal. Estas imágenes son de ayer. La ciudad tuvo que cancelar una prueba del Ironman, también se cerraron pabellones y piscinas al aire libre por la mala calidad del aire. Hay que tener en cuenta que ahora mismo son 465 los incendios forestales activos en esta zona del país. Montreal es el lugar del mundo hoy mismo con peor calidad de aire. Así están las cosas. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestros compañeros de Ponte al Día en esta mañana de lunes. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, ya última semana del mes de junio, ¿sí? Que arrancamos, por cierto, con calor, con mucho calor, porque el archipiélago ya está viviendo este primer episodio de altas temperaturas y es por ello que se han activado avisos de nivel amarillo en la isla de Fuerteventura, en Lanzarote y también en La Graciosa. Hoy en nuestro programa les vamos a dar toda la información del tiempo que nos va a acompañar en las próximas horas, pero también abordaremos más asuntos. Claro que sí, porque este verano que tanto nos gusta a nosotros también trae consigo las rebajas que ya están en muchos establecimientos de las islas, así que hoy les vamos a dar las claves de esos looks imprescindibles que tenemos que llevar a la playa. Un buen bañador, una toalla bonita, un sombrero, en cualquier caso, todo lo que es necesario para pasar una jornada en la playa se lo vamos a contar y además bajo el son de las míticas canciones del verano, desde Fórmula Quinta hasta Georgie Dan. Así que nada, enseguida damos nosotros también la bienvenida al verano aquí en Ponte al Día, a las 12 en punto en directo aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Ahora, compañeros, bueno, van a hablar en Ponte al Día del calor extremo que hace difícil, incluso peligroso en días como hoy, los trabajos al aire libre. Las altas temperaturas que están registrando ya en la península podrían llevar a varias comunidades a aplicar por primera vez la ley contra el trabajo en horas de calor. ¿En qué casos? Pues si la Agencia Estatal de Meteorología decreta una alerta roja o naranja, las empresas con trabajadores más expuestos al calor deberán protegerlos adecuadamente. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues modificar los planes de riesgo, reducir la jornada laboral, fomentar la flexibilidad horaria, horas más frescas, redistribuyendo la jornada o interrumpiendo directamente los trabajos al aire libre. Bueno, es una ley que estaba en vigor, pero hasta ahora no se habría aplicado, porque ha sido ahora cuando llega esa ola de calor a la península, Emilia. Que vaya tela, ¿eh? Vaya tela, las mínimas no van a bajar de los 30 grados, ¿no? ¿Qué va? Ni de los 30 ni de los 40 en muchos puntos, Roberto. Buenos días. Sí, lo cierto es que llevan padeciendo esas condiciones extremas todo el fin de semana y también durante la jornada de hoy, incluso durante la jornada de mañana. Date cuenta que hay 27 provincias en alerta hoy mismo. Unas condiciones extremas con temperaturas de hasta 44 grados en muchos puntos, por ejemplo en Huelva, y hoy con aviso rojo, riesgo importante extremo en Córdoba y en Sevilla.
8 comunidades continúan en alerta roja este lunes por temperaturas máximas que pueden alcanzar hasta 44 grados. La ola de calor que experimenta el país se extenderá hasta el miércoles. En Madrid lo llevan con paciencia y resignación. No hay ningún problema, es una cosa que nos ha tocado vivir y con resignación. Pues mira, con el abanico, agua fresquita y duchas, no hay otra. Y eso que este domingo los madrileños encontraron el Parque del Retiro cerrado por la alerta roja. Muchos se desplazaron hasta la costa valenciana para refrescarse. Encima venimos de Madrid y además le añades la humedad y es que estamos muertos. Es muchísima calor la que está haciendo y ha venido de repente. Este domingo, 8 municipios extremeños figuraron entre los 10 españoles donde se registraron las temperaturas más altas, con Mérida a la cabeza. Pero también en el norte del país luchan contra el calor extremo. El tiempo está un poco loco y, hombre, tarde o temprano iba a llegar este tiempo aquí al norte. Cuanto más mayor, más nos agobia el calor. La primavera de este año fue la más calurosa y la segunda más seca de España desde que comenzaron los registros en 1961, con temperaturas superiores a la media que probablemente continúen este verano. Temperaturas superiores a la media, por encima de los 44 grados en muchos puntos, Roberto, y estamos pues recién estrenando este verano, así que lo que queda pues no es nada, desde luego, a nivel de temperaturas halagüeño. Bueno, ¿y aquí nos va a llegar algo de ese calor, Emilia? Bueno, de momento no nos vamos a comparar con la península, pero sí que vamos a tener calor nosotros aquí. No se va a llamar ola de calor, porque para que sea ola de calor tiene que durar 3 días y cumplir una serie de condiciones en la mayor parte de las estaciones, unos valores promedios, pero sí se va a llamar aquí en Canarias episodio de calor, que quiere decir que va a durar varios días, aunque no en todas las estaciones van a superar cierto grado de temperatura. Pero hoy te voy a contar también una cosa, y es que estábamos pendientes de que viniera algo de calima. Algo ha entrado en niveles muy altos en Fuerteventura y en Lanzarote en la jornada de hoy. Pero lo que cabe esperar para los próximos días es que lo que nos llegue y pueda la gente confundir con calima, porque está a mucha altura, es ese humo de los incendios de Canadá. La corriente, el jet stream, que llega a altas, a muchos kilómetros, a más de 14 kilómetros de altura, va a hacer que ese humo de los incendios de Canadá, que como decías hace un momentito son más de 400 focos lo que hay, puedan llegar, han entrado por la península y puedan llegar al archipiélago en las próximas horas. Así que lo que van a ver arriba, si no ven el cielo azul, no va a ser calima, va a ser restos de ese humo de incendio. Impresionante. Y dicho esto... Pero no va a oler a barbacoa ni nada, ¿no? De momento no, ya sería grave. Bueno, dicho esto, lo que tenemos hoy son cielos bastante despejados, como acabamos de comprobar ahí, con nubosidad baja, sobre todo en Gran Canaria, en Fuerteventura y Lanzarote. Y para las próximas horas, mira, fíjate cómo los colores fucsia y más rojos se acercan al archipiélago, es lo que vamos a tener en las próximas horas, con viento del este más bien, aunque en altura están del oeste, hay variabilidad en los vientos, están un poco cruzados, no van a ser importantes, no van a determinar nada, quizás que no se limpie bien la atmósfera porque no van a traer humedad. Estos son condiciones de aire de masa, de aire cálida y seca, las que vamos a tener prácticamente en el archipiélago los próximos días. Fíjate que en la península, sobre todo en el sur, también están como nosotros, incluso yo diría que nosotros un poquito peor, de cara a el miércoles, a la madrugada del miércoles. La previsión para las próximas horas, ¿qué marca? Pues temperaturas, como vamos a ver, por encima de los 30 grados prácticamente en todo el archipiélago. Mañana martes estaremos en 30-32 en La Palma. La temperatura más fresquita la tenemos en la Isla del Hierro, 28 y 30 grados, más fresquita, entre comillas. Pero ojo a esos puntos del interior de Gran Canaria, sobre todo están en aviso naranja mañana en Gran Canaria, con temperaturas entre los 36 y los 38 grados. Hay probabilidad entre 40 y un 70% de que esas temperaturas se superen también en la isla de Fuerteventura. Mañana hay aviso naranja en Gran Canaria, hay aviso amarillo en el resto, salvo en La Palma y en el Hierro, y el miércoles ese aviso naranja también se extiende a Fuerteventura y a Lanzarote, incluso algunos puntos de Tenerife. Así que mucha precaución, ya la Dirección General de Seguridad de Emergencia ha advertido que para tener un verano seguro ante estas temperaturas lo que hay que hacer es protegerse del sol, hidratarse, no hacer deporte al aire libre con temperaturas así que mucho cuidado, ¿eh? De momento probablemente sacarán alerta en las próximas horas. Mañana la previsión, como decimos, son cielos bastante despejados, no van a ser azules porque, como decimos, también puede llegar algo de restos de ese humo de Canadá y los van a dejar un poquito difuminados. Algún resto de calima puede quedar en Fuerteventura y en Lanzarote, con temperaturas, ya las hemos comentado, por encima de los 30 grados prácticamente en todo el archipiélago. Situación marítima estable de momento.
momento los vientos no están siendo dominantes, del noroeste, flojos en general, aunque sí es verdad que hoy se ha registrado una racha de 110 kilómetros por hora en Izaña. Ese viento también en la cumbre va a ir perdiendo intensidad. Pero se queda flojito, ahí por lo De ahí pronto se es lo queda que esperamos, flojito, que sí, se quede sí. flojito. Bueno, miramos alrededor del mundo también. Pues Nos sí. encontramos con imágenes tremendas, también de calor en algunos casos y otro justo de lo contrario, de De inundaciones, lo contrario, ¿no? Por ejemplo, fíjate cómo están desahogando esta central hidroeléctrica en Chile. La cantidad de precipitación ha sido tan grande que han tenido que Tremendo. desalojar, desaguar para que los mudos no cedan. Imagínate, 400 personas sin hogar, 34.000 personas sin luz en muchas zonas. Fíjate que las precipitaciones han caído desde el miércoles pasado y claro, pues a poco que también llueva, que están allí recién estrenando el invierno, pues han dejado imágenes impresionantes, como decíamos, de impacto como esta. No es el único lugar del mundo, nos vamos ahora a otra imagen que también nos ha llamado la atención y nos ha dado muchísimo miedo. Es un crucero, se llama el Independence of the Sea, justamente salía de Florida, partida de Florida, y parece que pudiera haber atravesado un pequeño tornado, no ha sido un tornado tal Pequeño. cual, pero sí, bueno. Menos mal que era pequeño. Pues han sido rachas de viento, precisamente, no se ha llegado Mira a cómo formar. se llevan a esa persona por delante. Sí, es sí, tremendo. y el carrito del niño, que fue lo que más me llamó la atención a mí, el carrito del niño, menos mal que el niño no estaba dentro del carro, pero apenas se pueden desplazar esas personas que salían del puerto Cañaveral, estaban saliendo del puerto. Imagínate si se adentran en alta mar, que siempre el viento pues es más Claro, poquito más es que además si el viento te saca del barco te tira al mar. Claro, O sea, claro, que claro. Encima dice, bueno, me lleva a otro lado. Bueno, tremendo. No, tremendas las imágenes. Mira el carrito. Ay, Dios mío. No, llevaba al niño en brazos. Tremendas las Efectivamente. imágenes del Independence of the Sea, la verdad. Mal trago. Bueno, pues con esto lo dejamos. Emilia, vaya crucerito, vaya manera de empezar. Vaya crucero para empezar. Bueno, mañana Hasta más. mañana. Gracias. Pues vamos ya, lo hacemos con una imagen que nos llega desde China, en el sudoeste de ese enorme país. Han vivido estos días una explosión de millones de mariposas, rompiendo la mala racha de años anteriores, cuando la sequía hizo que nacieran menos. Se calcula que hasta 1 millón de larvas por día han podido transformarse en mariposas, dejando tras de sí este magnífico espectáculo. Así les dejamos. Volvemos el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!